Para terminar lo tocante a las formalidades, vamos a hacer una referencia general acerca de las formalidades de prueba. A ver, hay oportunidades en las cuales la ley exige que para efectos probatorios en un juicio sea necesario cumplir con una forma determinada. Es decir, en este caso, la forma no desempeña la función de elemento constitutivo del acto jurídico, sino que más bien proveernos, proporcionarnos un medio de prueba que en el futuro puede servir para efectos de la acreditación de un determinado hecho ante los tribunales de justicia. Les pongo un ejemplo. Todos vivimos en Chile y sabemos perfectamente que una de nuestras características es la informalidad. Ustedes son jóvenes, pero creo que ya pueden ustedes visualizar que una de las características de nuestra idiosincrasia o raza es la informalidad. Ustedes no se imaginarán en cuántas oportunidades ustedes en el futuro profesional van a ser consultados de personas que dicen, mire, le presté a un amigo, le presté a un hermano, le presté a una hermana, le presté a un cuñado, le presté al compadre 1.000.000 de pesos. Y hoy no me los quiere devolver. ¿Qué hacemos, señor abogado? Esto es una estafa. Bueno, sin perjuicio de descartar de inmediato que eso pudiese ser una figura penal de estafa, estamos simplemente ante el cumplimiento de una obligación dineraria. Deuda de 1.000.000 de pesos. Y uno le pregunta a la persona, pero dígame una cosa, cuando usted le facilitó el dinero, ¿esa persona le firmó algún documento? Pensemos una letra de cambio, pensemos un pagaré, pensemos ya un cheque, un reconocimiento de deuda. Nada, señor abogado. Esto fue simplemente de palabra. Llegó un día el compadre, me dijo que tenía un problema económico, como somos tan cercanos, compartimos siempre, y yo le pasé el 1.000.000 de pesos confiando que él me lo devolvía en 2 semanas más. Han pasado 8 meses, 10 meses, nada. Bueno, ¿qué dice la ley? Todo acto o contrato que contenga la entrega o promesa de una cosa cuyo valor sea igual o superior a 2 unidades tributarias mensuales, digamos 100.000 pesos para hacerlo fácil, debe constar por escrito. Así de simple. Por lo tanto, si no consta por escrito, ¿cómo voy a aprobar la obligación? ¿Cómo voy a aprobar el contrato? Por lo tanto, la escrituración pasa a constituir una formalidad de prueba, porque si mañana yo tengo que discutir, por ejemplo, en juicio, lo primero que me van a decir, ¿dónde está el papelito? Y si yo no tengo el papelito, piensen solamente en otro ejemplo, contrato de arrendamiento de una propiedad, renta de arrendamiento, 150.000 pesos, arrendamiento verbal. La persona pagó los primeros 3 meses, al cuarto mes dejó de pagar. Y han pasado 5 meses y está impaga. Viene el arrendador, me dice, señor abogado, necesito que usted inicie los trámites para desalojar a mi arrendatario. No me ha pagado la renta. ¿Qué le dice el abogado? Señor, facilíteme el contrato de arrendamiento. No tengo contrato de arrendamiento por escrito. Señor, facilíteme los comprobantes de pago mensual. No, si me he entregado la plata por mano. Desalójelo, señor abogado. Esto es una estafa. Nuevamente la gente confundiendo las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Ese abogado está prácticamente atado de manos para iniciar un juicio de arrendamiento, porque ¿cómo va a probar la existencia del juicio, del contrato? ¿Cómo prueba que A le arrendó a B? Si la ley exige que todo acto o contrato que contenga la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM, deba contar por escrito. Entonces, vamos a tener que empezar a buscar caminos alternativos. Pero ustedes se darán cuenta cómo uno se simplifica la vida
con una formalidad de prueba? Bien. Y finalmente están las llamadas medidas de publicidad u oponibilidad. Recordarán ustedes que uno de los principios del derecho civil es la protección de los legítimos derechos de los terceros. También dijimos que por regla general los actos jurídicos producen solo efectos con relación a quienes han manifestado su voluntad. Pero también sabemos que es posible que los actos y contratos de las partes terminen afectando, comprometiendo a terceros. Pero los van a comprometer y los van a afectar en la medida que yo cumpla ciertas formas, ciertos requisitos externos, cuyo objetivo es permitir la afectación de esos actos de las partes a terceros. Y a esas medidas las llamamos medidas de publicidad u oponibilidad. Con eso entonces damos por concluido el estudio de los requisitos de existencia y los requisitos de validez de todo acto o contrato. Estudiamos la voluntad, estudiamos el objeto, la causa, las solemnidades cuando la ley lo exige, estudiamos la voluntad no viciada, la capacidad de las partes, el objeto lícito y la causa lícita. Bien. Nos corresponde a continuación estudiar, yo les diría que una de las materias más interesantes y más trascendentes de nuestra asignatura. Ahora, ¿y por qué es trascendente? Porque ustedes, tal como yo se los dije en la primera clase, ustedes tienen derecho civil desde teoría de la ley en primer año y van a terminar con un curso que se llama Profundizado en Derecho Civil en quinto año. Es decir, en los 5 años de su carrera, ojalá sean 5, ustedes van a estar conectados a este ramo del derecho civil. Y más aún, uno de los 3 componentes de su examen de grado o licenciatura es el derecho civil. Y muchos de ustedes van a trabajar en derecho civil. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿a dónde va el profesor? El profesor va a que esta materia que vamos a comenzar a examinar a continuación es la única oportunidad que ustedes la van a ver en la carrera. Por lo tanto, una materia tan importante como es la nulidad de los actos y contratos, o la entendieron ahora o no la entendieron. ¿Por qué? Porque luego en Derecho de Familia van a estudiar la nulidad del matrimonio, pero es una cápsula muy acotada. Por lo tanto, la nulidad de los actos y contratos, el momento es ahora. Y por lo tanto, los convoco, los invito a estar muy atentos a esta materia, porque esta materia, insisto, no permite haber fallas. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos absolutamente claros de cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos cuando un acto jurídico no cumple los requisitos legales. A ver, lo primero que tenemos que hacer es delimitar este concepto de ineficacia de acto jurídico. Vamos a decir que ineficacia es la privación de los efectos propios de un acto que puede deberse a un defecto que concurre al momento de su celebración, o sea, en el origen, en el nacimiento, o bien a un acontecimiento que sucede con posterioridad a su perfeccionamiento. En el primer caso hablamos de ineficacias originarias y en el segundo ineficacias sobrevinientes. A ver, las ineficacias de los actos jurídicos suponen que un acto o contrato deje de producir los efectos que le son propios, ya sea por una razón, motivo o circunstancia que se produjo en el nacimiento del acto, o bien por una razón, motivo o circunstancia que se produce durante la vida del acto o contrato. Por eso entonces que hay ineficacias de origen e ineficacias sobrevenidas. Por lo tanto, el problema puede estar
en la constitución o nacimiento del acto, o el problema puede estar durante la vida del acto o contrato. Esto, por favor, tienen que tenerlo, pero muy claro. Porque sólo así van a poder comprender las diversas instituciones de ineficacia que a lo largo de la carrera ustedes tienen que reexaminar. Y sobre todo, lo más importante, van a poder tener una respuesta sólida a una consulta profesional. Porque imagínense lo que puede significar confundir una ineficacia sobreviniente con una eficacia de origen. Es decir, me equivoqué en el juicio. Imagínense lo que eso significa, me equivoqué en el juicio. Con lo que importa desde el punto de vista de tiempo, de recursos, de desgaste. Por lo tanto, hay que tener sumamente claro dónde está el problema. El problema está o estuvo en el origen del acto o contrato, o el problema estuvo durante la vida del acto o contrato. La ineficacia de origen, consustancial, es la inexistencia jurídica y la nulidad. Son las ineficacias de origen por antonomasia. Esas son las ineficacias de origen, la inexistencia jurídica y la nulidad. En cambio, las ineficacias sobrevinientes pueden subclasificarse en dos: por voluntad común de los contratantes o por voluntad unilateral de uno de ellos. Y en segundo lugar, por causales legales. Veamos, y solo las vamos a mencionar, ¿por qué razón? Porque estas causales sobrevinientes ustedes las van a ir estudiando en la medida que vayan avanzando en sus estudios. En cambio, la ineficacia de origen, inexistencia jurídica y nulidad las vamos a estudiar este semestre. Porque como les dije hace un rato atrás, el tiempo es ahora. Por voluntad unilateral o por voluntad común. Hay tres ejemplos. Primero, la llamada resciliación o mutuo disenso. ¿Qué es eso? Es la extinción de un acto jurídico bilateral por acuerdo de partes. Ustedes van a escuchar un aforismo que dice: las cosas se deshacen como se hacen. Por lo tanto, la manera de deshacer un acto jurídico de común acuerdo se denomina resciliación o mutuo disenso. O sea, A le vende a B y luego deciden dejar sin efecto el contrato y por lo tanto las cosas vuelven al estado anterior. Eso es la resciliación, dejar sin efecto por mutuo acuerdo un acto o contrato. 2. La revocación. La revocación es el acto por el cual una de las partes de manera unilateral y sin necesidad de causa legal pone fin a un acto o contrato. Ejemplo, el testamento. El testamento, de acuerdo al artículo 999 del Código Civil, es esencialmente revocable. El testador puede revocarlo, si quiere, todos los días. Testa, revoca, testa, revoca. Es de la esencia del testamento la revocación. ¿Cuál es el efecto de la revocación? Dejar sin efecto, durante la vida del negocio jurídico, ¿cierto?, del mismo por una causal, en este caso unilateral. También tenemos el retracto o el desistimiento. Esto es típico en materia de ley de protección a los derechos del consumidor. Por ejemplo, los artículos 3 bis y 3 ter de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor establecen lo que se llama el derecho de retracto. Y esto está dado en dos hipótesis. La hipótesis de las llamadas compraventas, digamos, los contratos de servicios educacionales, y también las llamadas compraventas, de alguna manera, de los llamados tiempos compartidos. Voy a proceder entonces a leerles los artículos 3 bis y 3 ter de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. Un segundo, por favor. Partimos por el artículo 3 bis. El 3 bis. El consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato
en el plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo en los siguientes casos. A. A. En la compra de bienes y contratación de servicios realizados en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor, en que el consumidor debe expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión. Y letra B, en los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra oferta de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario. Y el artículo 3 ter dice, en el contrato de prestación de servicios educacionales de nivel superior, proporcionado por Centro de Formación Técnica, institutos profesionales y universidades, se faculta al alumno o a quien efectúe el pago en su representación para que dentro del plazo de 10 días contados desde aquel en que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, deje sin efecto en el contrato con la respectiva institución, sin pago alguno por los servicios educacionales no prestados. Ahí ustedes pueden ver, entonces, que hay un mecanismo para dejar sin efecto, un mecanismo de ineficacia para dejar sin efecto un acto o contrato que nació válido, que está produciendo todos sus efectos. Y por otro lado tenemos, en segundo lugar, como causales de ineficacia sobrevinientes, las causales legales. Tenemos la resolución, la terminación, la disolución, la caducidad y la rescisión. Insisto, todas las causales sobrevinientes de ineficacia de los actos jurídicos será materia de estudios durante los restos de las asignaturas que ustedes van a cursar. Nosotros nos vamos a quedar claramente con la nulidad y con la inexistencia jurídica. Terminamos aquí y partimos en la próxima cápsula.